Aquí estamos ya en nuestro living, dialogando con la doctora Alicia Vargas. ¿Por qué? Porque todos los sábados tratamos de enseñarles algo, es decir, ella enseñarles. Pero ante todo vamos a saludarla. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Y bueno, con un tema muy interesante para hoy y que encima nos gratifica mucho. Dígame cuál. Le comento, ¿se acuerda que veníamos hablando de que había que modificar la ley de riesgos, de que jurisprudencialmente y con demandas se empezaban a prever patologías que no estaban previstas en la ley, en ese famoso listado que hablamos de las enfermedades? Bueno, la semana pasada recibimos en producción un mensaje solicitando que hablásemos sobre por qué no estaba incluido el tema de las varices, la lumbalgia, problemas de la columna en el listado. Bueno, justamente esto se ha modificado. Bueno. O sea, por fin, ojalá hayamos sido nosotros con nuestro granito de arena, seguramente que algo litigando y un poco con los medios, que digamos a nivel de legislación se ha dictado un nuevo decreto, un decreto del Poder Ejecutivo, donde se han incluido nuevas patologías. Entre ellas, dentro de las enfermedades tenemos incorporadas las varices, está incorporada la lumbalgia y las hernias. A la persona que nos envió el mensaje de pasada, que quería que tratáramos este tema, bueno, acá está la respuesta. O sea que ya le digo a todos aquellos que estén en esa situación, independiente de que antes no quería decir que no teníamos un amparo porque podíamos demandar y estábamos consiguiendo a través de pericias y acciones judiciales que realmente quien padecía este tipo de patologías, cuando probábamos que era algo que tenía vinculación con la tarea que desempeñaba, que se le indemnizara como corresponde. Tanto la ART y el empleador, y más que todo uno en estos casos iba siempre contra el empleador por la responsabilidad civil, que es un poco también todo lo que hemos venido comentando. La diferencia es que ahora ya tiene una recepción legislativa y por lo tanto la ley de riesgos y las ART van a tener que amparar todas estas enfermedades. Entonces a todos aquellos que nos han consultado y que están en esa situación, o sea, ya es más sencillo, ya ni siquiera tenemos que demandar. Ya tenemos habilitada la vía de la ART y obviamente tendremos que demandar en aquellos casos que no nos den el eco adecuado. Pero en todo lo que corresponde es importante velar por la salud. Entonces, reclamen que no quiere decir que uno va a perjudicar a nadie ni va a ir contra su empleador, sino que lamentablemente tenemos que bregar por la salud del trabajador. Exactamente, como siempre decimos. Sí. Y el empleador también, por tener trabajadores sanos. Entonces, siempre le digo, consulten, nosotros los esperamos, aunque sea para sacarse sus dudas, porque esto realmente son modificaciones importantes y que nos gratifican. Así es. Y que van a contemplar muchas situaciones de muchos trabajadores. Si bien ahora voy a esbozar otros conceptos, las modificaciones son muy importantes, así que hoy vamos a tratar algunas y digamos en el próximo programa también, y les voy a traer cuadros para que vayan graficando exactamente qué es lo que se ha modificado y cuáles son las situaciones en las que nos encontramos amparados. Este decreto en realidad cambia todo el espíritu. Y otra cosa que veníamos bregando es que los topes eran bajísimos. Así es, lo hemos hablado muchas veces. Teníamos una indemnización con un tope de 150.000 pesos que se sacaba el proporcional del haber. Y ahora esto ha tenido una gran modificación. Las indemnizaciones han aumentado en un 160%. ¿Esto lo dice el decreto? Esto lo dice el decreto. Antes teníamos, digamos, topes, ahora tenemos para las indemnizaciones por incapacidad un piso de 180.000 pesos, al que se le va a aplicar... o sea, ese es el piso ahora. Ese es el piso proporcional a la incapacidad que tenga. Pero digamos, si tiene una incapacidad del 30%, lo aplicaremos sobre ese piso. Pero antes era un tope. Sí, había un máximo. Digamos, el sistema cambia radicalmente. Qué bueno esto. Y mucho más acorde a las necesidades de la familia del trabajador y del trabajador. También se elevaron las prestaciones únicas. Antes teníamos de 30, 40 y 50.000 pesos, que ahora se los voy a esbozar brevemente y en el próximo programa les voy a traer un gráfico de cuál es cada una de las prestaciones. Se elevan a 80, 100.000 y 120.000 pesos. O sea que hay un gran cambio y está mucho más acorde al año. Claro, exactamente, lo que hemos dicho siempre. Y otra modificación también importante. Antes cuando estábamos en la licencia por ejemplo, por incapacidad, donde se nos daba una prestación compensatoria, nunca era exactamente igual al haber. Así es. Entonces era sumamente perjudicial para el trabajador porque se encontraba de carpeta médica, si bien contaba con su haber, pero el haber no era el mismo. No alcanza. Ahora no.
Ahora va a ser la misma, o sea, la propuesta es que sea la misma fórmula de cálculo. Ajá. Y hay prestaciones adicionales. O sea, este decreto tiene realmente muchísimas modificaciones que en alguna medida equilibran más las deficiencias de la ley de riesgo. ¿Y qué es lo que se está buscando con esto? Impulsar, la modificación de la ley. Claro. Porque al ser un decreto no tiene quizás la misma fuerza que la ley, pero me la modifica bastante. Sí. Implica que hay que hacerle caso al decreto, pero puede llegar a no estar después en algún momento. Entonces, sí. Ser derogado ese decreto por ley, esto puntualmente me va a empujar y me va a impulsar un gran cambio en el sistema. O sea que realmente es como que uno siente una satisfacción de que una lucha que uno viene trayendo de mucho tiempo tiene realmente un eco legislativo, un eco a nivel gubernamental, porque se está advirtiendo que se había quedado en el tiempo, en los montos de las Lo hemos hablado varias veces. Yo le comprometo, doctora, para que en próximos programas, dentro de su tiempo, de sus posibilidades, esbocemos ese gráfico para que la gente lo comprenda mejor, que le quede más instalado, pero no obstante eso, que la llame, que pregunte, que consulte para ver de alguna manera que le podamos sacar o disipar aquella duda que tenga. ¿Puede ser? Así que van a estar nuestros teléfonos disponibles para lo que quieran evacuar con respecto a todas estas nuevas modificaciones. Gracias por venir, doctor. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más Vida Sindical.